Buenas noches, comunidad. Me llamo Esteban y soy trailero desde hace casi 15 años. Y aunque en este oficio uno escucha muchas historias raras en patios de carga, fondas y gasolineras, lo que voy a contar no me lo contaron ni lo leí en ningún lado. Me pasó a mí una noche en la sierra. En una de esas rutas donde la neblina no cae despacio sino que parece derramarse sobre el camino, cubriéndolo todo como si alguien quisiera borrar la carretera del mapa. No soy una persona fácil de asustar. He manejado con lluvia, con sueño, con retenes improvisados y con el parabrisas estrellado, pero esa noche entendí que hay cosas que no se pueden enfrentar solo con experiencia. Era de madrugada. Una ruta angosta, llena de curvas ciegas y barrancos sin protección. Yo iba concentrado, con la radio encendida como siempre, porque en caminos así la radio no es compañía, es supervivencia. A eso de las 3 de la mañana miré el reloj por costumbre y en ese mismo instante la radio hizo un chasquido fuerte, seguido de una voz masculina pidiendo ayuda. Una voz cargada de miedo, de esas que no se pueden fingir. Me di yo que estaba perdido, que la neblina lo había tapado todo, que sentía el camión demasiado cerca de la orilla. Le respondí de inmediato. Traté de calmarlo. Le pedí que no se moviera, que encendiera las intermitentes. Y entonces me dijo su nombre. Julian. Y cuando escuché ese nombre sentí un frío en las manos porque yo conocí a un Julian años atrás. Un compañero de ruta que un día simplemente dejó de aparecer y del que nadie volvió a hablar. Aún así me obliga a no pensar. En la carretera no puedes permitirte distracciones, así que le pedí referencias. Me dijo que creía estar cerca de un mirador famoso por los accidentes, un punto que yo conocía bien, y le aseguré que iba hacia Alá, que me escuchara, que respirara, que confiara en el freno. Su voz empezó a cortarse con la estática y entre frases sueltas me dijo algo que no me gustó nada, que no quería caerse otra vez, como si ya hubiera pasado por eso antes. Pero cuando le pregunté a qué se refería se quedó en silencio y luego dijo que nada, que solo me apurara. Yo ya estaba en ese tramo, avanzando en primera, pegado a la pared de la montaña, buscando algún destello rojo entre la neblina espesa, cuando por fin vi una luz débil más adelante, apenas visible, y sentí alivio. Le dije que lo veía, que no se moviera, que ya llegaba, pero justo cuando estaba por entrar a la recta. Esa luz se apagó de golpe, no se desvaneció, no se alegó, simplemente desapareció. Y mi cuerpo entero se tensó esperando el sonido del choque. El metal cayendo al barranco, algún grito, pero no se escuchó absolutamente nada, solo el motor de mi camión y un silencio tan profundo que parecía artificial. Frené. Vaya con la linterna. Lame su nombre. Caminé unos pasos hacia el borde sintiendo cómo cambiaba el aire. Pero no vi nada. No escuché nada. Regresé al camión con un nudo en el estómago. Intenté contactarlo por radio una y otra vez y solo recibí estática. Decidí avanzar despacio hasta encontrar un lugar seguro para detenerme y entonces la neblina se abrió apenas lo suficiente para mostrarme una pequeña capilla al costado del camino. De esas que se levantan donde alguien perdió la vida. Me vallé. Me acerqué. Y vi una placa con una foto vieja y un hombre que me dejó helado. Julian. Trailero. Fallecido hacía más de 10 años. No decía cómo, pero no hacía falta, porque al asomarme un poco más entre la niebla y el vacío, alcancé a distinguir los restos oxidados de un camión destrozado en el fondo del barranco. Volví al asiento con un frío que no tenía nada que ver con el clima, encendí el motor, agarré el volante y antes de seguir mi camino dije en voz baja que lo sentía, que ojalá hubiera llegado a tiempo, que descansara. Y seguí manejando sin volver a mirar atrás. Al amanecer, en el pueblo del otro lado de la sierra,
Pregunté por esa capilla y un mecánico me dijo sin sorpresa que a veces, cuando hay neblina espesa, algunos traileros de quien escuchar una voz en la radio pidiendo ayuda, pero que nunca hay nadie. Desde esa noche nunca apago la radio en la madrugada. Bajo la velocidad cuando la niebla aparece y cada vez que paso por una capilla al borde del camino recuerdo esa voz. La mando a las 3 de la mañana, desde un lugar del que algunos nunca terminan de irse. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Ramiro, soy trailero desde hace más de 20 años y, si algo me ha enseñado este trabajo, es que la carretera no solo conecta lugares, también arrastra cosas. Algunas son recuerdos, otras culpas, y otras, bueno, otras no deberían viajar con nadie. No soy supersticioso, nunca lo fui. Crecí viendo a mi padre manejar trailer y escuchándolo decir que el miedo es peor que cualquier curva. Siempre creí que las historias raras que se cuentan en las gasolineras son exageraciones para espantar a los nuevos. Eso creía. Hasta la noche en que alguien se sentó detrás de mí. En una cabina donde yo iba completamente solo. Todo ocurrió en una ruta larga, recta en el mapa, pero engañosa en la realidad. Salí de un centro de distribución cerca de la frontera y debía vallar mercancía hasta un punto industrial del sur. Era un viaje de esos que uno ya se sabe de memoria. Tantas veces lo había hecho que podía reconocer el camino solo por el sonido de las llantas. La carga era normal, pesada, bien asegurada. Nada fuera de lo común. Salí de tarde y avancé sin contratiempos. Para cenar, cargo diésel y café, y retomé la ruta cuando el sol ya se había escondido. A mediano que la carretera estaba casi vacía. No había luna. Solo un cielo oscuro y limpio. Y ese tipo de silencio que no tranquiliza, sino que deja sentir observado. Yo iba solo, como casi siempre. No me gusta llevar ayudantes ni acompañantes. En la cabina me basta con la radio, el motor y mis pensamientos. Detrás del asiento del conductor hay un pequeño espacio, apenas suficiente para dejar una chamarra o una mochila. No es un asiento como tal, pero cualquiera que haya manejado camión sabe a qué me refiero. Todo iba normal hasta que, sin razón aparente, sentí peso. No fue un ruido, no fue un golpe. Fue esa sensación clara, inconfundible, de cuando alguien se sienta detrás de ti y el camión responde apenas, como si la suspensión reconociera un cambio mínimo. Al principio pensé que había pasado por un bache, pero el camino estaba liso. Luego pensé que quizá algo de la carga se había movido, pero eso no tenía sentido. La carga iba bien cerrada y el peso venía atrás, no en la cabina. Seguí manejando, diciéndome que era imaginación. A veces el cansancio juega malas pasadas. Sin embargo, unos segundos después, lo volví a sentir, esta vez más claro, como si alguien acomodara su peso, como cuando un pasajero se mueve para quedar cómodo. Mis hombros se tensaron, miré el espejo lateral izquierdo, nada, el derecho, nada. Miré el espejo interior que apunta al fondo de la cabina, oscuridad, solo mi chamarra colgada. Tranquilo, me dije en voz baja. ¿Estás cansado? Bajé un poco la velocidad. Abrí la ventana unos centímetros para que entrara aire frío. Pero el ambiente dentro de la cabina no cambió. Seguía sintiendo ese peso detrás de mí, constante, inmóvil. Pasaron varios kilómetros así, yo manejando rígido, con la espalda recta, sin atreverme a mover demasiado los hombros. No escuchaba respiración ni pasos, pero había algo más inquietante, calor. El respaldo de mi asiento empezó a sentirse tibio, como cuando alguien se apoya demasiado tiempo. Decidí parar en el siguiente parador. No era buena idea seguir así. Entré al acotamiento. Encendí intermitentes y frené. El motor quedó encendido unos segundos antes de apagarlo. El silencio cayó pesado. Me guié despacio. No había nadie. Abrí la puerta.
Bajé con la linterna y revisé alrededor del camión. La cabina, la caja, el chasis, las llantas, todo normal. Volví a subir. Me senté. El respaldo ya no estaba caliente. Solté una risa nerviosa. Pensé que el estrés y el café estaban haciendo de las suyas. Encendí el motor y seguí. No habían pasado ni 10 minutos cuando lo sentí otra vez. Esta vez no fue solo el peso, fue la cercanía. Esa sensación incómoda de que alguien está demasiado cerca de tu espalda, invadiendo tu espacio. El aire dentro de la cabina se volvió más denso, como si costara un poco más respirar. No mira atrás, no cuáis, hay cosas que, cuando las miras, se vuelven reales. Seguí manejando con la vista clavada en la carretera. El sonido del motor me parecía más lejano, como amortiguado. La radio seguía encendida, pero no estaba sintonizando nada, solo un murmullo lejano de estática. Entonces, sentí algo que jamás había sentido en un camión, una rodilla apoyándose ligeramente contra el respaldo de mi asiento. No fue un golpe, fue un contacto leve, como si la persona detrás de mí cruzara la pierna. Ahí sí se me cerró el estómago. No puede ser, mamá. Pensé en frenar de golpe, pero algo dentro de mí me lo impidió. Una voz interna, instintiva, me dijo que no lo hiciera, que siguiera, que no reaccionara. El peso no se movía, no sentía manos, ni respiración, ni olor, solo presencia. Kilómetros después, el camino empezó a descender suavemente. La madrugada avanzaba y el cielo comenzaba a aclararse apenas, con ese gris sucio que anuncia el amanecer. Y con la primera luz, algo cambió. El peso se aligeró. La presión detrás de mí disminuyó, como si quien estuviera allí comenzara a levantarse. Sentí el respaldo recuperar su forma lentamente. El calor desapareció. No miré atrás hasta que el sol estuvo completamente arriba. Cuando lo hits, la cabina estaba vacía. Llegué al destino con el cuerpo agotado, pero con la mente alerta. Descargué. Firmé papeles y me quedé un rato sentado dentro del camión, en silencio. Pensé que había terminado, que había sido una noche rara y nada más. ¿Me equivoco? Esa misma semana volví a tomar ruta nocturna, distinto camino, misma hora. Todo iba bien hasta que, de nuevo, en medio de la nada, sentí el peso. Esta vez no me sorprendió, me dio rabia. No es gracioso, di en voz alta, sin saber a quién. No tengo ganas de juegos. El peso no respondió, solo estaba ahí. Con el paso de los días entendí algo que me costó aceptar. No aparecía siempre. A veces pasaban semanas sin que sintiera nada. Otras veces, 2 noches seguidas, siempre de madrugada, siempre cuando iba solo, siempre detrás de mí. Nunca habló, nunca se movió bruscamente, nunca intentó tocarme, solo se sentaba. Con el tiempo, empecé a reconocer el patrón. Aparecía en rutas largas, monótonas, donde la mente se relaya. Desaparecía con el amanecer. Nunca lo vi reflejado en los espejos. Lo más perturbador no era el miedo, era la costumbre. Me acostumbré a manejar con esa presencia detrás, a no girar el cuello, a no reaccionar, a pensar que, mientras no me hiciera daño, podía seguir trabajando. Hasta la noche en que frené de golpe por un animal que se cruzó en la carretera. El camión se sacudió con fuerza, y por primera vez sentí como el peso se iba hacia adelante, como si quien estaba atrás no levara cinturón. El respaldo recibió un empujón seco. Ahí sí grita. Frené. Encendí luces. Respiré agitado. Me giré de inmediato. No había nadie. Pero el respaldo tenía una marca, no una rotura, una hendidura. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Héctor y llevo más de 12 años trabajando como trailero. Suficiente tiempo como para aprender que no todas las cargas se pesan con báscula y que no todo lo que sube a un camión pertenece al mundo de los vivos. ¿Por qué hay viajes que se sienten ligeros en los papeles pero pesados en el alma?
Y este que voy a contarles fue el más extraño que he hecho en toda mi vida, no por lo que transporte, sino por lo que sentí que venía conmigo durante horas sin dejarhuela. Todo comenzó en un encargo aparentemente normal. Uno de esos trabajos que te asigna la empresa sin darte demasiadas explicaciones. Solo un punto de carga, un destino y una hora límite. Nada fuera de lo común, al menos en el papel. Me mandaron a un depósito industrial a las afueras de una ciudad que prefiero no mencionar. Luego es cerca de las 7:30 de la tarde y desde que entré al patio sentí algo raro. No sabría explicarlo bien. Pero el ambiente estaba tenso. Los trabajadores hablaban poco. Se movían rápido y evitaban mirarme a los ojos, como si yo fuera parte de algo que no querían reconocer. El encargado salió con una carpeta. Reviso mis datos sin saludar y me indicó el muelle con un gesto seco. Cuando le vi la carga, 5 cajas grandes de madera, bien seladas con grapas, flejes metálicos y marcas de frágil. Nada especialmente extraño hasta que las empezaron a subir, porque entre 2 hombres las movían como si no pesaran nada. No se hundía la suspensión, no se escuchaba el golpe seco de la madera cargada. Era como subir cajas vacías, y aún así las aseguraron con un cuidado exagerado, como si temieran que se movieran aunque no tuvieran peso. Le pregunté al encargado qué llevaban dentro y por un segundo pareció que iba a decir algo. Abrió la boca, me miró, y luego se limitó a encogerse de hombros diciendo que era material delicado, de poco volumen, que no debía moverlas bruscamente, nada más. Firmamos los papeles y salí del depósito con esa sensación incómoda de haber aceptado algo sin entenderlo del todo. Tomé carretera rumbo al sur ya entrada la noche. Paré en una gasolinera a cargar café y algo de comer y seguí mi camino. Fue después de eso, a unos pocos kilómetros, cuando escuché el primer ruido, un golpeteo apagado, como madera chocando suavemente contra madera. Al principio pensé que era algo suelto en la cabina. Revisé mis cosas, pero no vi nada fuera de lugar. Seguí manejando y entonces volvió a escucharse, esta vez con un ritmo claro, pausado, como si alguien golpeara una puerta con los nudillos. No fuerte, no desesperado, más bien cuidadoso. Bajé la música y presté atención. El sonido venía de atrás, del remolque, de entre las cajas. Sentí un nudo en el estómago, porque en este trabajo uno aprende a no hacer preguntas de más, y también aprende a reconocer cuando algo no está bien. Aún así traté de convencerme de que eran ruidos normales de la carga, vibraciones, la carretera, cualquier cosa menos lo que mi cabeza empezaba a imaginar. Pero entonces a los golpes se les sumó algo peor. Un sonido bajo, casi imperceptible, como un sollozo contenido, un lamento ahogado que parecía venir desde muy lejos y al mismo tiempo demasiado cerca. Aflojé el acelerador sin darme cuenta. Mis manos sudaban en el volante y pensé en seguir de largo, en no detenerme, en hacer como si nada pasara. Pero la conciencia pesa más que el miedo cuando uno cree que alguien podría estar sufriendo. Así que en el siguiente parador me orilé. Encendí intermitentes y bajé del camión con la linterna. El ruido se detuvo de golpe. Abrí la puerta trasera con cuidado, esperando encontrar algo, cualquier cosa. Pero solo vi las 5 cajas bien acomodadas, seladas, inmóviles. El silencio era absoluto. Cerré, subí de nuevo y continué, diciéndome que todo había sido producto del cansancio. Durante casi una hora no escuché nada y empecé a relajarme, pero como si algo hubiera estado esperando ese momento. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Thomas y soy trailero desde hace muchos años.
De esos que aprendieron a manejar cuando todavía no había GPS confiable y uno se guiaba más por la memoria que por la pantalla. Y si algo aprendí en todo este tiempo es que la carretera no siempre devuelve lo que se sube a ella. A veces se queda con cosas, y a veces te las devuelve cambiadas. Y eso fue exactamente lo que me pasó la noche en que recogí a un hombre que nunca volvió a bajar de mi camión. Aunque yo juraría que lo dejé ir. Todo ocurrió en una ruta que conocía bien, la Federal 57 de madrugada, cerca de las 2 de la mañana. Una de esas horas en las que el cuerpo ya no está despierto por voluntad sino por costumbre. Yo venía de varios días durmiendo mal. Paradas cortas, café cargado y la cabeza funcionando en automático. El tráfico era casi inexistente y el camino se extendía recto, iluminado solo por postes de luz cada ciertos kilómetros. El tipo de carretera que te hipnotiza si no estás atento. Fue debajo de uno de esos postes donde lo vi. Un hombre parado a un costado del carril. No hacía escenas exageradas. No agitaba los brazos. Solo estaba allí, con uno levantado lo justo para que cualquiera entendiera que pedía aventón. Lo primero que pensé fue que era raro, porque en ese tramo no hay nada alrededor, ni casas, ni gasolineras, ni pueblos cercanos, nada que explicara cómo había llegado hasta allí. Pero también pensé que si yo estuviera varado en medio de la nada, agradecería que alguien se detuviera. Bajé la velocidad. Me orilé con cuidado y abrí la puerta del copiloto. Le pregunté a dónde iba y me dijo que al norte, que a cualquier parte le servía. Su voz era baja, plana, sin emoción. Subió sin hacer ruido. Se sentó. Se abrochó el cinturón y se quedó mirando al frente. Ni un gracias, ni una sonrisa, nada. Y eso me incomodó un poco. No porque esperara gratitud, sino porque había algo frío en su actitud. Algo que no encajaba con alguien que supuestamente llevaba quién sabe cuánto tiempo esperando ayuda en la carretera. Arranque y seguimos. Intente hacer conversación. Comente el frío, el estado del asfalto, cualquier cosa para romper el silencio. Pero él solo asentía levemente o respondía con monosílabos, como si hablar le costara trabajo o no tuviera interés. Yo lo miraba de reojo y lo veía erguido, derecho, con las manos sobre las piernas, como una estatua, y eso hacía que la cabina se sintiera más pequeña de lo normal. Pasaron los minutos y luego casi una hora. El camino seguía igual, recto, vacío, y yo empecé a olvidarme de su presencia. Concentrado en manejar, hasta que vi un señalamiento anunciando un poblado pequeño más adelante, con gasolinera y motel. Y recordé que llevaba un pasajero. Así que le dije que si quería podía dejarlo allí, donde hubiera luz siguiente. No obtuve respuesta. Pensé que no me había escuchado y volví a repetirlo. Y fue entonces cuando giré la cabeza para mirarlo de frente. Ahí el asiento estaba vacío. No había nadie. El cinturón seguía abrochado, cruzado sobre el aire, como si alguien invisible todavía estuviera allí sentado. Sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran quitado el aire. Miré por el rabillo del 8. Revisé los espejos laterales. La carretera detrás de mí estaba limpia. No vi polvo levantarse. No vi a nadie corriendo al costado. Nada. Yo venía a más de 100 kilómetros por hora. Nadie se baja de un camión a esa velocidad sin dejar rastro. Frené en seco, me orilé, encendí intermitentes y bajé con la linterna. Revisé alrededor, el frente, los costados, la caja, el chasis, el asfalto, la orilla del camino. No había huellas, no había marcas, no había absolutamente nada. Pero el ambiente estaba raro. El aire quieto, sin viento, sin sonidos del monte, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Volví a subir al camión con un presentimiento pesado y fue entonces cuando lo noté. Un olor extraño dentro de la cabina. No fuerte, no desagradable,
pero inconfundible. Una mezcla entre tierra mojada y frío, como el interior de un refrigerador viejo. Y eso no tenía sentido, porque esa zona es árida y no había llovido en días. Revise la alfombra. Estaba seca. Revise el asiento. Normal. Pero el cinturón seguía abrochado. Lo solté y el clic sonó normal. Como si nada hubiera pasado. Arranqué de nuevo porque no quería quedarme ahí parado. Y durante kilómetros el olor no se fue. No aumentó. Pero tampoco desapareció. Y junto con él venía una sensación difícil de explicar. Como si no estuviera solo. Como si alguien me observara desde el asiento de al lado sin tocarme. No pasó nada más físico esa noche. No vi figuras. No escuché voces. Pero la sensación siguió. Constante. Pesada. Y para cuando llego al poblado ya estaba agotado. Paré en la gasolinera. Valle. Fui al baño. Compré un café. Hablé un rato con el encargado. Estiré las piernas y miré el camión desde lejos, como si esperara ver algo moverse dentro. Pero no pasó nada. Y cuando volví a subir el olor había desaparecido. El asiento estaba normal, el cinturón suelto, y me convencí de que el cansancio me había jugado una mala pasada. Seguí el viaje. Entregué la carga y pensé que todo había quedado ahí, hasta que más tarde, ya en el patio del cliente, con el sol en lo alto, subí al camión para moverlo a otra bahía y al sentarme vi que el cinturón del copiloto estaba otra vez abrochado, sin que nadie lo hubiera tocado. Me quedé quieto con la mano en la hebilla. Sentí ese mismo olor leve regresar por un instante y entonces, sin saber bien por qué, hablé en voz baja. Le dije que hasta ahí llegábamos, que yo ya había hecho suficiente, que tenía que bajarse y seguir su camino. Como si estuviera regañando a un pasajero terco. No hubo respuesta, pero al soltar el cinturón sentí algo parecido al alivio. El regreso lo hice solo, completamente solo, sin olor, sin sensación. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Luis y llevo casi 20 años manejando tráiler por carreteras que mucha gente solo ve en mapas. Y si algo aprendí con el tiempo es que la carretera recuerda, aunque uno crea que no. Recuerda cada paso, cada accidente, cada vida que se quedó en el asfalto. Y a veces, cuando manejas de noche, te lo haces saber de la forma más incómoda posible. Como me pasó a mí con la luz que me siguió durante kilómetros sin pertenecer a ningún vehículo. Todo ocurrió en una ruta secundaria, de esas que se usan para evitar peajes y ahorrar tiempo. Un tramo largo, recto, rodeado de monte bajo y sin iluminación. Yo ya lo había recorrido muchas veces y sabía que de noche casi nadie pasaba por ahí. Por eso me sorprendió ver en el espejo retrovisor un par de luces a lo lejos. Blancas, tenues, como de un coche pequeño. Pensé que era raro pero no imposible. Así que seguí manejando normal, manteniendo mi velocidad y mi carril. Pasaron varios minutos y las luces seguían ahí, a la misma distancia. Ni se acercaban ni se quedaban atrás. Como si el conductor hubiera decidido copiar exactamente mi ritmo. No me gustó esa sensación. Porque en carretera cuando alguien quiere pasar, pasa. Y cuando alguien va más lento, se queda atrás. Pero esas luces no echan ninguna de las dos cosas. Mire de nuevo el espejo. Ajusté el ángulo pensando que quizá era un reflejo. Pero no. Seguían ahí. Firmes. Alineadas. Silenciosas. Decidí acelerar un poco para dejarlo atrás. El motor respondió. Subí unos kilómetros por hora y aún así las luces no se movieron. Seguían exactamente igual, como pegadas a la distancia. Eso fue lo primero que me puso nervioso.
porque ningún vehículo real se comportará así durante tanto tiempo sin variar. Pensé en frenar para dejarlo pasar, pero la carretera no tenía acotamiento seguro y frenar de golpe en un tramo oscuro no es buena idea. Así que opté por seguir, diciéndome que quizá el conductor iba distraído o usando control de velocidad. Cualquier explicación lógica servía para no pensar de más. El problema fue que empecé a notar algo más. Esas luces no iluminaban el camino, no proyectaban reflejos sobre el asfalto ni sobre la parte trasera de mi camión. Estaban ahí solo para ser vistas, como si no tuvieran función más allá de hacerse notar. Pasaron los kilómetros y el cansancio empezó a jugar conmigo. La madrugada avanzaba y el cuerpo pedía descanso, pero yo seguía atento al espejo, porque las luces no desaparecían, no se apagaban, no parpadeaban, siempre iguales, siempre a la misma distancia, como si alguien las hubiera clavado en el aire. En un punto decidí reducir la velocidad de manera gradual. Quería ver qué hacían. Solté un poco el acelerador. Vaya varios kilómetros por hora y esperé. Cualquier coche normal se me acercaría o me pasaría. Pero no. Las luces también bajaron su ritmo y siguieron ahí, respetando esa distancia absurda. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque entendí que no me estaban siguiendo para llegar a algún lugar. Me estaban siguiendo a mí. Miré el reloj. Casi las 3 de la mañana. La hora en la que la carretera se siente más sola, más ajena. Y fue justo en ese momento cuando noté que el ambiente alrededor estaba demasiado quieto. No había viento. No había insectos golpeando el parabrisas. No había ruidos del monte. Solo el motor y esas luces detrás, acompañándome en silencio. Traté de enfocarme en la conducción, pero mi mente no dejaba de buscar explicaciones. Pensé en una moto, en un coche sin luces delanteras, en algún tipo de escolta rara. Hasta pensé en un dron. Cualquier cosa menos lo que empezaba a insinuarse en el fondo de mi cabeza. Después de más de 20 kilómetros así, llegué a un cruce donde había una pequeña capilla al costado del camino. Una de esas que se levantan con una cruz, flores secas y una foto borrosa. Decidí frenar ahí. Necesitaba romper ese juego absurdo. Señalé. Reduje la velocidad y me orilé. El camión se detuvo y las luces también se detuvieron. Pero no detrás de mí, sino más atrás, como si respetaran una línea invisible que no podían cruzar. Bajé del camión con cuidado. El aire estaba frío y quieto. Caminé unos pasos hacia atrás esperando ver el vehículo. Pero no había nada. La carretera estaba vacía, oscura, sin rastro de coches, sin ruido de motores apagándose. Nada, solo la capilla y el monte alrededor. Sentí un nudo en la garganta y miré hacia la capilla. La linterna iluminó la foto y alcancé a distinguir una familia.